Bueno, Jorge, quiero comenzar esta entrevista con vos, pero bueno, primero no te voy a consultar cómo te iniciaste en el tema Omni, porque creo que es algo que has contestado infinidad de veces en todas las entrevistas que te hacen. Mi inquietud pasa más porque quiero saber cómo es el Jorge Suárez actual con respecto al Jorge Suárez que en 1986 era funcionario de gobierno, padre de familia y comerciante. ¿Qué diferencias notó en estos 26 años a partir de que comenzaste con este tema del OVNI? Bueno, yo he repetido también un montón de veces que aquella tarde que volvimos con las demás autoridades, después de haber recibido el relato de doña Esperanza Gómez, su nieto Gabriel, y ver la huella del pajarillo, hubo dos cosas que ya jamás fueron igual. Uno Capilla del Monte y otro mi vida. O sea que me encontré con este mal llamado fenómeno, del cual no sabía absolutamente nada, más allá de alguna película que podía haber visto en televisión o en el cine. Me psicoticé en los primeros tiempos, como muchos otros. Eso le metió mucho miedo a mi familia, inclusive a mis hijos. Esa especie de psicosis, casi sin límites, hizo que 2 meses y medio después me echaran de la municipalidad. Y unos años después yo me tuviera que separar de mi ex esposa. Creo que como un hecho importante en los cambios, más allá que la filosofía mía de vida cambió muchísimo, me hice quizás un poco más espiritual. Empecé a ver al planeta de una manera diferente, a darme cuenta que este hombre lo ha atormentado muchísimo, pero fundamentalmente gracias a la venida de muchísimos investigadores notables que pasaron por Capilla del Monte, mi nulo intelecto sobre diversas cuestiones creció de una forma desmesurada. Yo recuerdo que unos años después, cuando conocí a don Pedro Romagnú, que venía con mucha frecuencia a dar conferencias a Capilla del Monte, un día haciéndole una entrevista para mi programa de radio, otra de las cosas que hice inmediatamente fue meses después de empezar mi programa de radio, que ya tiene 26 años, y en una charla con Pedro Romagnú había un ida y vuelta donde yo aportaba también el conocimiento que había ido adquiriendo. Y Pedro me dice: Jorge, ¿cuánto hace que usted anda con estas cuestiones? Le digo: mire, Pedro, desde que partió la huella del pajarillo, a 4 años. Me dice: a usted sí que le hicieron hacer un curso acelerado, porque tiene una posición sobre esto que yo comparto y que no es muy difícil, no es muy fácil encontrar una persona que recién comienza, ¿no? Creo que toda esa realidad también me hizo replantearme muchas cosas de mi vida, con una valiente autocrítica, digo. Hubo cosas que fui modificando de mi realidad personal, algunas que todavía debiera modificar porque si me hubiera pasado esto a los 20 años a lo mejor hubiera sido fácil, ¿no? Pero ya cuando uno tiene más de 50 años, hay hábitos que son difíciles de sacudirse, ¿no? Pero a mí esto me ha hecho mucho bien, creo que me ha hecho mejor persona. Mi carácter sigue estando intacto, a veces tengo arranques violentos porque me da pánico la estupidez, fundamentalmente, la mentira. Y fíjate que no tan así la connotación del loco que siempre me han etiquetado los periodistas, ¿no? Esa realidad a veces en la primera etapa me daba un poco de confusión, no entendía por qué yo tenía que ser loco por hablar de cosas diferentes. Pero cuando después de muchos años seguí conociendo personas notables de esta realidad, a quien también llaman locos y lo siguen llamando, dije: para mí esto es una condecoración, ¿no? Pero bueno, eso así a grandes rasgos han sido mis cambios, y algo muy importante que no quiero dejar de mencionar: quizás los mayores cambios se produjeron cuando yo uno mi destino con quien soy mi compañera, que todo el mundo conoce, que es Humano. Bueno, haciendo un poco referencia a lo que venías contando, me gustaría saber quiénes, desde que vos comenzaste con este tema, quiénes fueron las personas que marcaron un antes y un después, ¿no?, en tu vida. Bueno, Pedro Romagnú, Juan José Benítez, el doctor Fernández Jiménez del Oso,
el contactado costarricense Enrique Castillo Rincón, el doctor Virgilio Socejo, es un cubano que vive en Miami. A nivel personal, la señora Perla Perviu, que acaba de fallecer el mes pasado, una contactada que me ubicó con claridad desde el punto de vista espiritual. Y bueno, hay un montón de personas más, ¿no?, que uno fue conociendo a través de los años. Y fíjate, Daniel, que a contrapelo de otros investigadores que se tienen que desplazar y para conocer a otras personas, lo mío fue muy fácil en Capilla del Monte, porque yo no me tuve que mover de Capilla del Monte para conocer todas esas personas que de pronto vinieron atraídos en el principio con la temática del Guagüila del Pajarillo, y luego a través de los congresos que nosotros hacemos todos los años, ¿no? Otra persona que me marcó mucho, y no quiero dejar de mencionarla, es el astronauta norteamericano Brian O'Reilly, dueño de una persona verdaderamente exquisita, más allá de ser doctor en física y todas esas cosas que lo hicieron grande, ¿no? Una personalidad que agradecía la vida que me haya permitido conocerlo, ¿no? Lo mismo que la doctora Marina Popovich, que la conocí en Buenos Aires, la cosmonauta rusa. O sea, yo de toda esa gente me fui prendiendo como sanguijuela y aprendí de ellos, ¿no? Aprendí de ellos no solamente los matices de este tema tan controvertido, sino aprendí de ellos a tener una línea de conducta que está muy aferrado a los principios, a los códigos, que generalmente son realidades que esos que se dicen investigadores, y que lo digo que son nada más que opinólogos, desechan, ¿no? En el tema de la investigación hay muy pocos que son verdaderamente investigadores, y hay muchos que viven aferrados a sus egos, a sus protagonismos estúpidos. Y yo digo siempre que no se puede tratar de ser protagonismo en un evento que es el más importante en toda la historia de la humanidad, que es el verdadero protagonista de todo esto. Nosotros somos meros trabajadores, en mi caso con todas las limitaciones del caso, pero que bueno, creo que hemos hecho en estos 26 años una muy buena tarea. Jorge, en tu último libro, La gran programación ET, hablas de la doña causalidad. ¿Qué injerencia ha tenido en tu vida? Total, yo lo digo en el libro, yo descubro después de muchos años que, hablando de un lenguaje moderno, cuando nacemos, y esto le ocurre a todas las personas, a todos los seres, hay alguien muy poderoso que es el que nos regala esa etapa de vida y nos entrega una herramienta, que muchos hablan que es el destino. Y yo digo que es el GPS, para hablar de idioma moderno, donde se marcan perfectamente cuál es el camino, cuál es nuestro rol en esta vida. Y claro, yo cuando comencé a escribir ese libro, que digo en el anticipo que me lo sugirieron el ver volar golondrinas en este lugar tan mágico, me motivó a escribir ese libro para contarle a la gente que la casualidad no existe, que hay una causalidad. Y a las 10 páginas que comencé a escribir dije, esto ya después seguimos camino tomados de la mano, ¿no? Y eso le pasa a todos los seres. Lamentablemente muchísima gente no entiende que nuestro camino está marcado. Yo digo en el libro que a veces nos confundimos por nuestras propias limitaciones y nos apartamos del camino que marcaron en nuestro GPS. Y doña causalidad con mucha paciencia se sienta al borde del camino a esperar que el imbécil vuelva, cuando advierta que ha perdido el rumbo. Vuelve al lugar donde se desvió y sigue su camino para concretar su objetivo. Yo no sé, en definitiva, hasta el día de hoy, si esto que estamos haciendo hace tantos años es lo que me pidieron hacer, porque primero me lo sugirió Perla, que lo tenía sin decirme específicamente cuál era la tarea, que yo debía ser una tarea importante para Capilla del Monte, que era necesaria. Y luego, en aquel encuentro programado que me invitaron y los hermanos Rosemani, creo que confirmó definitivamente que lo que yo tenía que hacer era esto. Y lo hacemos en un camino duro, áspero, lleno de incomprensiones, con una gran negatividad. Pero bueno, hemos juntado nuestras energías con los mal y nos hemos cobijado entre nosotros mismos y acá estamos, ¿no? Con 14 congresos realizados. Siempre digo que no hay ninguna institución en el mundo que haya hecho 14 congresos.
y mucho menos esa otra fantástica posibilidad que me dio la causalidad de hoy en día tener un blog en un diario de la importancia del diario El Tiempo en la ciudad de Bogotá. Tampoco hay ningún blog de esta temática en ningún medio de esa envergadura. Y son todas cosas, causalidades que el destino o el GPS nos ha puesto en nuestro camino y nosotros somos obedientes de esas órdenes, ¿no? Benítez dice sistemáticamente: yo cumplo órdenes. Y bueno, quizás él lo haya hecho con mayor propiedad que nosotros, ¿no? Porque un tipo que ha publicado 50 libros es terrible, ¿no? Así que bueno, lo que pretendemos es eso. Nunca en nuestro objetivo hemos tenido como intención de querer convencer a nadie. Ustedes que nos han acompañado a veces en las charlas de la oficina saben que esto lo reitero sistemáticamente. Lo que hacemos es transmitir información de la muy buena que nos dejan todas las personas que participan de nuestros congresos. Somos un nexo. Yo no soy investigador. En esencia lo soy, pero no me gusta llamarme investigador porque es un tema que está demasiado degradado. Me gusta más ubicarme dentro de una persona que hace un periodismo aficionado, transmitiendo, siendo el nexo de los investigadores con las personas que vienen a buscar información. Mucha gente que llega a la oficina se sorprende, inclusive alguna vez me han dicho: usted me engañó a mí. Le digo: ¿por qué? Porque yo vine aquí a hablar de ovnis y hace 45 minutos que estoy hablando de ovnis y no, para nada usted ha mencionado esa realidad. Y le digo: es que no estoy convencido que no podemos seguir instalados en el fenómeno, porque aparte es la parte frívola de todo este escenario maravilloso, y necesitamos profundizar en los aspectos filosóficos. Entonces hablamos de otras cosas. A veces terminamos hablando de política, que me causa algunos sofocones, pero tengo una idea bien clara, porque estuve dentro de la cocina política. Entiendo que este sistema, afuera de las coloraturas políticas, está podrido, hay que sacarlo. Por eso me dio mucha esperanza el proyecto del señor Adrián Salgucci de proponer al argentino crear la Segunda República, como hizo Francia 5 veces. Lamentablemente no hay ámbito para posicionar esa idea en la sociedad argentina. Pero bueno, también parte de la política y la realidad social es parte del proyecto extraterrestre. No es un fenómeno, es una realidad. Yo creo que esas personas que nos están visitando con mucha paciencia están esperando que despertemos. Cuando a mí me dicen: ¿y por qué no bajan?, yo les digo: ¿y por qué no los aceptamos? Los estamos negando en etapa contemporánea hace 60 años. Entonces nadie va a la casa de un vecino y cuando le toca el timbre le cierra la puerta en la cara, ¿no? Claro. Aceptemos que están acá y extendamos nuestra mano con humildad hacia ellos, y a lo mejor quizás puedan ser un poco menos mezquinos en mostrarse y nos ayuden a salir de este caos en que vive la sociedad. Bueno, precisamente en esa línea te quería preguntar: ¿qué valor le das vos o pensás que tiene la realidad ovni para la humanidad? Es fundamental. Por eso digo que es el evento más importante en toda la historia de la humanidad. En principio, probar que no somos los únicos. O sea, tontería que aún mucha gente de este planeta está convencida. A pesar de que los astrónomos dicen sistemáticamente que el universo estaría compuesto por 1000 millones de galaxias, suponer que alguien poderoso, que lo podemos llamar Dios o energía creadora, solamente desarrolló la vida biológica de este planeta es un verdadero absurdo. Entonces, yo creo que esa es la parte importante. Yo siempre propongo en las reuniones y en todos los lugares, en las entrevistas, que es importante que la sociedad se haga 4 preguntas: ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están acá? Y fundamentalmente, ¿qué posibilidad hay de podernos favorecer con su presencia? Que yo estoy absolutamente seguro que si los accionan puede resolver muchos de los problemas que se han generado en los últimos tiempos, y eso es muy importante. Ahora, si seguimos como pretenden los investigadores, entre comillas, que están ocupados durante toda su tarea en convencer a la gente que el ovni existe, que, como dicen los grandes investigadores, tratar de convencer a la sociedad, eso es como decirle que el agua moja, me parece una soberana pérdida de tiempo. Yo, si hubiera tenido que seguir en esa tarea, no, ya hubiera abandonado, porque me parece una verdadera pérdida de tiempo.